Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo. Hoy estamos de nuevo en nuestra cocina y seguimos con nuestro taller de cocina colombiana. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un desayuno muy tradicional de la cocina antioqueña. Esto es muy paisa. ¿Por qué? Porque estamos usando muchos elementos que se usan normalmente para un almuerzo o para una cena, un plato muy completo, pero lo usamos al siguiente día para un desayuno. Esto es calentado. Como su nombre lo dice, al ser calentado es algo que se puede hacer con cosas que tengamos, ingredientes que nos hayan quedado desde el día anterior, se vuelven a calentar, se fusionan y ya se presentan. Pero como queremos aprender a hacer cada una de estas cositas, entonces lo tengo desde cero, todo en crudo, para que lo veamos cómo es el paso a paso de cada ítem. Entonces empezamos con uno de los protagonistas que serían los frijoles. Entonces vamos a hacer frijoles, vamos a hacer arroz, vamos a hacer carnes, vamos a tener tanto carne de cerdo como chorizo como salchicha. Adicional, aquí tengo entonces la plancha prendida, vamos a encenderla bien porque de pronto, listo. Entonces, vamos a encenderla bien, una plancha, si no tienen plancha en la casa puede ser una sartén. Aquí vamos a tener la carne de cerdo y el tocino. Lo vamos a ir haciendo ahí despacio. Entonces vamos a tener aquí una plancha bien caliente. Vamos a encenderla, aquí ya está encendida. Entonces ahí vamos a tener las carnes. Voy a montar los frijoles y ya les voy a mostrar entonces el paso a paso. Empecemos. Vamos a necesitar para esta receta plancha, olla a presión, olla express o olla pitadora, como la conozcan en sus países o ciudades. Vamos a necesitar una ollita pequeña para el arroz, ¿cierto? Vamos a necesitar una sartén pequeña para el hogado y vamos a necesitar una licuadora para poder hacer nuestros frijoles más espesitos. Entonces vamos a comenzar. Entonces aquí tenemos para nuestros frijoles, vamos a usar frijoles. Tenemos en este caso frijoles verdes. Los frijoles verdes son un poco más blandos que los cargamanto, entonces hay que hacerle todo el proceso de remojo. Entonces tengo aquí frijoles, vamos a encender aquí nuestra olla a presión. Entonces ponemos la base de frijoles, ¿cierto? Vamos a continuar con zanahoria. Me gusta agregarle bastante zanahoria porque la zanahoria nos da mucho sabor, nos da una dulzura natural porque la zanahoria nos da tonos muy dulces en las preparaciones, nos da mucho color y adicional es un espesante natural que nos va a ayudar mucho a la textura de nuestros frijoles. Entonces vamos con nuestra zanahoria, la pelamos bien y esta la ponemos entera porque luego va a ser más fácil al ponerla entera, se nos va a facilitar la extracción ahorita para para la licuadora. Entonces vamos a poner una zanahoria entera, vamos a poner, esta cebolla está muy grande para la cantidad que estamos haciendo de frijoles, entonces vamos a poner solamente media cebolla. Me gusta ponerla así también entera, le quito solamente aquí la parte del pedúnculo, pero lo más entera posible para que de pronto no se nos desborone mucho, no se nos separe mucho, para lo mismo, para ahorita retirarla más fácil. Y adicional le vamos a agregar 2 dientecitos de ajo. Estos dientecitos de ajo, vamos a poner esto por acá mientras, ya vamos a recoger todo. Estos 2 dientecitos de ajo solamente le corto aquí la parte del pedúnculo y les dejo esta capita, una capita de la piel que lo recubre, porque esta es una piel que al contacto con el agua o con el fuego nos pone muy blandita y queda muy bien pues, al licuarse y nos permite a que sigan compactos los ajos y no se nos abran muy fácil y se nos deshagan con el agua, ya que tienen menos capacidad de tiempo en agua hirviendo que los otros vegetales que estamos usando. Entonces, listo, ya tenemos, entonces recordemos, frijoles, tenemos cebolla, tenemos zanahoria y tenemos ajo. Algo que le da mucho sabor y que nos sirve para el comensal que le gusta, digamos, mucho el cerdo
o para luego tenerlo en otras recetas, como les digo, en el almuerzo o en algo que necesite un poco más de proteína, va a ser la garra. La garra es la parte del cerdo, la patica, la pezuña, que es la parte de la patica del cerdo. Entonces vamos a ponerla así entera en esta preparación. Usted la pueden trocear un poco, la pueden dividir en dos, en tres, pero esta es como solo quiero que me suelte toda la sustancia que tiene, la vamos a dejar ahí. Es una, tiene demasiado colágeno, es una muy buena fuente de colágeno. Eh, también esa garrita nos va a soltar mucho sabor, tiene sus juguitos de la carne, entonces eso nos va a realzar mucho. Yo le voy a echar un chorrito de aceite achiotado que me gusta como para que se unifiquen los sabores ahí, un sofrito rápido. Bueno, adicional a esto, vamos a agregar entonces 2 pizcas de sal. Aquí estamos haciendo aproximadamente 200 gramos de frijoles, que es para aproximadamente de 2 a 3 personas. Al ser un calentado, recuerden que rinde mucho más, por lo que va junto al arroz y junto a muchos más componentes que nos va a dar, que nos juntan en este plato para el desayuno. Listo, tenemos aquí ya todo esto listo. Vamos a agregarle, esto es un cubo de costilla prensado, de caldo de costilla prensado, es ultra procesado, es algo que se consigue fácil en Colombia, que nos ayuda mucho cuando en cocinas o en la casa no tenemos la facilidad o el tiempo de hacer un caldo, un fondo desde cero. Pero si tenemos fondo de vegetales o fondo de pollo o fondo de costilla natural que lo hayamos hecho con anterioridad, también lo podemos hacer. Pero esta es una buena opción que conseguimos en los mercados. Entonces lo destruimos acá un poco, lo desmenuzamos y listo. Ya teniendo todos nuestros ingredientes, le vamos a agregar agua. El agua va a ser al tope de que nos cubra los frijoles y los vegetales para que nos queden. Esta es una preparación que no necesitamos que nos quede en sopa, que no nos quede en caldo, sino que nos queden más bien sequitos, más acotuditos, como en cremita. Entonces es algo que el agua necesitamos que sea poquita cantidad y ya ahorita les voy mostrando cómo nos va a ir quedando. Entonces listo, ya tenemos los frijoles, tapamos acá y los vamos a pitar aproximadamente unos 25 minutos. Voy a pasar esta por acá atrás para que nos habilite esta para ahorita hacer nuestro gabo. Listo, ya tenemos aquí nuestra olla. Listo, vamos a continuar con el arroz. El arroz es muy simple, muy sencillo porque es solamente un acompañante, pero vamos a intentar que nos quede con mucho sabor. Entonces en una ollita vamos a poner nuestro arroz. Se la ponemos a precalentar para poner aceite. Esta lo voy a hacer puede ser aceite achiottado que nos va a dar un color amarillito muy bonito, pero como esta va a ser acompañado de huevo, entonces ahí ya tenemos como el amarillo en el plato. Recuerden siempre pensar en el emplatado desde el momento que están cocinando, que todo depende de los colores y los cortes, eh, producir como nuestras mejoras visuales, que es algo que ayuda mucho al sabor por la presentación. Entonces tenemos nuestro aceite que está ahí calentando. Vamos a coger una taza medidora, como aproximadamente es para 2 personas, vamos a hacer media taza, la llenamos de arroz. Es muy importante tener el cálculo preciso de cuánto arroz estamos haciendo, ya que de esto depende cuánta agua le vamos a agregar. Como eso es un arroz premium, es un arroz que soporta suficiente humedad, pues los recolectores, las fábricas que los recolectan nos recomiendan que sean 2,5 de agua por una de arroz. Entonces tenemos aquí tenemos media taza, pues en medida, media taza de arroz. Vamos a sofreírlo aquí un poco en nuestro aceite para que coja ese perlado, para que coja un color perla, para que nos tueste un poco y eso nos va a ayudar mucho al momento de la elaboración, de cuando termine,
de que no se nos compacte, no se nos haga, no se nos quede masacotudo, como decimos acá en Colombia. Entonces vamos a dejar que se vaya aquí perlando un poco y vamos a ir adelantando nuestro guiso. Para nuestro guiso vamos a necesitar una sartencita que vamos a usarla para hacer tomate, cebolla y un poco de cebolla de rama. Eso van a ser los componentes de nuestro guiso con un ajito. Es un guiso muy rápido, muy sencillito, que lo que nos va a hacer es que nos va a subir el sabor de todos nuestros ingredientes, de todo nuestro plato. Entonces vean, pueden ir mirando que nuestro arroz va poniéndose, va cambiando de transparentoso a blanco perla. Eso es lo que estamos hablando del perlado, de sellarlo aquí un poco. Entonces vamos a revolverlo un poco. Para ya proceder a agregarle nuestra agua y a dejarlo ahí. Lo podemos hacer ya sea con agua caliente o agua fría. Obviamente, si lo hacemos ya con agua caliente que tenemos acá adelantada, se nos va a demorar menos, porque lo que necesitamos hacer es que esa agua se evapore. Aquí en Colombia se le llama crear ojitos. Cuando está haciendo ojitos, que quiere decir que el agua empieza a burbujear de una manera más despacio, ahí es el momento en que hay que cerrarlo. Entonces recuerden, 2,5 de agua por 1 de arroz. Entonces ya cuando empecemos a ver que empiezan las burbujas a ser más lentas, es porque ya se evaporó la suficiente cantidad de agua y empieza como a salir el grano a flote. Ahí es donde vamos a bajar el fuego a lo más mínimo que podamos y lo vamos a tapar. Entonces ya tiene la agüita, tiene el aceite, vamos a agregarle una pizca de sal y por variar, porque a esto le podemos agregar lo que queramos, le podemos agregar comino, le podemos agregar sal de ajo, le podemos agregar color. Entonces voy a aprovechar que tengo aquí un poco de páprica y se la voy a espolvorear un poco para que nos dé un sabor muy sutil a pimentón. Entonces, listo, ya teniéndolo aquí, vamos a esperar que se nos vaya evaporando para continuar con el arroz. Entonces, mientras tanto, vamos a adelantar el guiso. Vamos a quitarle esta base. Este guiso nos gusta hacerlo con semilla. Entonces voy a hacer aquí cortes en brunoise. Lo voy a hacer un poco grueso porque ahorita nos podemos ayudar de un mixer para triturarlo, para darle la textura que queremos. Como también lo podemos hacer todo en mini brunoise para no tener ayuda del mixer, sino que lo vamos haciendo todo directamente en la sartén del tamaño adecuado, del que queremos para el final, para el gusto. Entonces no necesitaríamos mixer, pero como acá tenemos esa oportunidad, lo vamos a hacer así. Entonces lo voy a cortar aquí en unos brunoise grandes para luego pasarlo por el procesador. Me gusta hacerlo con semilla para que nos dé esa acidez de la semilla, nos da un poco más de sabor que ahorita vamos a contrarrestar con un poquito de azúcar. Entonces listo, tenemos tomate, vamos a agregarlo a nuestra sartén, entonces encendemos, vea, ya les voy a mostrar nuestro arroz cómo va. Pues nuestro arroz ya está listo para ponerlo el fuego más bajo. Como pueden ver, el agua ya se ha evaporado bastante, nos quedó ya nuestra papita de arroz, vamos a tapar aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Entonces listo, ya tapamos el fuego más bajito que podamos porque ya la idea es que el arroz se nos haga en vapor. Entonces ese va a ser el efecto que va a hacer la tapa en nuestra olla. Aquí ya tenemos este sartén, tenemos aceite achotado. El aceite achotado es un aceite que ha sido, al cual se le ha agregado semillas de achiote. El achiote es una semilla muy artesanal, muy antigua, nuestros antepasados, que vienen de generación en generación, que lo que nos aporta es mucho color. No nos aporta tanto sabor, pero sí nos aporta mucho color. Entonces simplemente ponemos las semillas, ellas van a ir soltando con 12 horas de anticipación, es como el más rápido y ya continuamos de ahí para atrás. Lo podemos dejar días y días
y eso nos va a ayudar demasiado al color. Entonces listo, vamos a agregar el tomate con semillas y toda la jugosidad para que vaya deshaciéndose un poco en la preparación, para que evapore, suelte todos esos líquidos y nos vaya quedando todo ese sabor. Ahí aprovechamos con nuestra cebolla. La cebolla vamos a retirar la primera capa porque al ser igualmente es una cebolla que ya fue previamente lavada, pero normalmente en esta primera capa pueden haber todavía residuos de tierra o de animalitos, entonces siempre me gusta quitar la primera capa. Entonces esa la vamos a cortar también así del mismo tamaño del tomate para que vaya sofriendo y para que se vaya quebrantando y poniendo un color muy transparentoso, un sellado muy rico que le va a soltar todos los jugos y las azúcares naturales que tiene la cebolla, que no sé si sabían que esta cebolla naturalmente tiene mucho azúcar, que por eso la cebolla caramelizada es tan fácil de generar ese sabor a caramelo, ese sabor a dulce, porque tiene mucho azúcar natural sin necesidad de agregarle azúcares procesadas. Entonces vamos a agregarle aquí un cuarto de cebolla, teníamos media, vamos a dejar este otro cuarto, vamos a agregarle este cuartico de cebolla, que vaya sofriendo con el tomate, que vaya sofriendo. Entonces, listo. Tenemos entonces cebolla, tomate. Vamos a agregarle un ajito. Entonces cortamos las dos bases, las dos puntas del ajo, lo pelamos. Pelamos bien nuestro diente de ajo. Y recuerden que esto va a ir ahorita en el mixer, entonces lo voy a agregar entero. Porque quiero que hagas como un sellado externo y me deje todo su sabor natural, un sabor muy intenso que tiene en su interior. Y ahorita en el mixer lo vamos a unificar. Entonces ya tenemos el tomate, tenemos la cebolla y esta cebolla de rama la vamos a cortar de una vez para ya terminar procesos, pero no se la vamos a agregar, sino hasta ahorita al final porque me gusta mucho que quede un verde muy vivo, que lo que hagamos es aumentarle el color con con una calentadita final, un sofrito final, sin dejarlo mucho tiempo. Porque si lo dejamos mucho tiempo, se nos va a poner muy café oscuro, se nos va a oxidar muy rápido. Entonces yo lo que hago es dejarlo aquí aparte y ahorita al final lo vamos a agregar. El hogado tiene varias etapas. El hogado va a comenzar muy líquido por el tomate, luego va a tender a secarse mucho y luego va a tender otra vez a recuperar humedad al desjugarse el resto de vegetales. Desde aquí ya estamos como en el momento de que se seca un poco más. Nuestro hogado, pueden ver, es un guiso. Vamos a dejarlo ahí un momentico que vaya, que vuelva a jugar, que suelte un poquito. Le podemos ayudar con un poquito de agua, un chorrito, para que siga soltando y soltando y soltando sus jugos. Aquí también le podemos agregar la sal ya en este momento, que eso nos ayuda a que siga el proceso de desjugamiento de los vegetales. Vamos a ayudarnos a de la páprica. Vamos a agregarle mantequilla. La mantequilla le aporta demasiado brillo, es algo que nos va a ayudar mucho con el brillo de nuestro guiso. Y ya al ver que está doradito y sueltecito, húmedo nuestro guiso, que ya está listo, el proceso de transformación de nuestros vegetales, vamos a agregarle una cucharada de salsa o pasta de tomate, la que más les guste a ustedes. Vamos a revolver, eso nos va a dar sabor y nos va a mejorar la textura. Vean que ahora sí se ve como un guiso así espeso. Huele delicioso, con mucho sabor. Vamos a dejarlo aquí a que siga soltando despacio, que sigan soltando todos los componentes. Y recuerden que teníamos aquí una plancha bien caliente
y vamos a poner a hacer nuestras proteínas. Nuestra proteína va a ser carne de cerdo, que en este caso es cabeza de cañón. Vamos a ponerla aquí a que nos selle. Tenemos aquí un tocino y tenemos chorizo. Vamos a tener acá nuestra cabeza de cañón y nuestro chorizo. Nuestro tocino lo vamos a hacer, lo vamos a freír junto con tajadas de maduro. Eso es lo que vamos a hacer en fritura. Entonces vamos a tirar nuestra tabla. Para enseñarles un proceso con el tocino que es muy famoso pues en Colombia, que es tenerle paticas al chicharrón. Pero esta la vamos a generar por el lado de la carne. Vamos a dejarle toda la base del chicharrón, que es la piel, la vamos a dejar así intacta para que nos tueste y nos dé un doradito bonito por ahí. Y vamos a tener las paticas a la inversa. Muchas veces hacemos las paticas por el lado de la piel, lo que hace que tueste de a poquito si nos queda al revés. Pero aquí en Medellín, en Antioquia, era o es muy común verlo así al revés. Vamos a tenerla aquí, la salchicha. La salchicha en Colombia es una carne ultra procesada, no es como el chorizo que es un poco más natural, que tiene sus tronquitos, sino que es una carne ultra procesada en fábricas grandes, muy compacta, y esa nos va a ayudar para nuestros huevos. Entonces lo vamos a tener acá y listo. Ya nuestro guiso está hecho, ya está listo, ya tiene todo el sabor, incluso tiene un olor y un color muy hermoso que van a ver acá, que con el brillo que le dio la mantequilla. Entonces aquí vamos a apagar acá, vamos a retirarlo, vamos a pasar acá nuestro aceite a que vaya calentando. Vean que ya está pitando nuestra olla, hay que dejarlo un ratico a que pite. Los frijoles verdes son unos frijoles que se hacen muy rápido, solamente 15-20 minutos. Ya el cargamanto pueden demorarse en hasta el doble, depende de la cantidad que estemos usando y de lo bien que lo hayamos remojado, dura hasta 40 minutos. Volvemos a nuestra tabla original, ya que aquí hubo proceso de carne. Recuerden siempre separar estos procesos, ya que puede haber contaminación cruzada, donde corten o manipulen proteínas, no manipulen vegetales, porque podemos hacer que los jugos de la carne que de pronto tengan microorganismos, que es lo más probable, se nos pase a nuestros vegetales. Vamos a sellar aquí unas arepitas. En Colombia tenemos, en Antioquia, muy implementados dos tipos de arepas, la arepa de maíz blanco y la arepa de maíz amarillo. Entonces es muy tradicional hacer la masa, lo que hacemos es moler el maíz y en el proceso de molerlo nos va a quedar una masita así. Vamos a hacerla un poco más pequeña para hacer de las dos. Entonces, lo que hacemos es primero unos buñuelitos. Vamos amasando, buñuelitos, buñuelitos. Agregamos sal a nuestra masa y nos vamos a ayudar con un poquito de aceite para hidratarlo. Le agregamos aquí unas 2 goteritas y vamos hidratando y nos va quedando como unos buñuelitos, una masa blandita que sea moldeable como plastilina. Entonces vamos moldeando, el aceite nos ayudó bastante, la sal le da su sabor, hay quienes le agregan una pizquita de azúcar, pero esta masa como ya nosotros la hicimos con anterioridad, sabemos pues cómo está de sazón, de sabor, entonces ya la tenemos así. Entonces hacemos buñuelito, buñuelito, incluso les voy a mostrar cómo quedaría asada y cómo queda frita. Entonces hacemos así una arepita, la vamos moldeando, la vamos estirando, que quede compacta. Vamos haciendo, vamos haciendo. El grosor ya es al gusto de cada persona. Hay quienes les gusta muy delgado, otros que les gusta muy gruesa. Vamos haciendo, la idea es que nos quede redondita. Entonces vamos aplicando un poco de presión en las grietas para que no se nos vaya a deshacer en el momento de calentarla. Y ya, nos va quedando así, una arepita redondita de maíz blanco. Aquí ya tenemos la arepa, es delgada. Y la vamos a dejar aquí para sellarla ahorita en nuestro grill. Y lo mismo vamos a hacer con la masa amarilla. Entonces tenemos la masa amarilla, esta es un poco más blanda, igualmente nos lo llevamos con aceite.
poquito de sal y vamos revolviendo. Pues vamos haciendo conteo, está nuestro arroz en bajito, están nuestros frijoles en la olla y estamos aquí haciendo nuestras arepas, nuestro chorizo y nuestra carne está en la plancha. Nos faltaría solamente nuestro tocino, las tajas de maduro y los huevitos. Entonces vamos acá con nuestra arepita rápidamente, vamos a terminar este proceso. Arepitas, papá, mamá, que mañana se nos va. Esto era una cancioncita que nos enseñaron a todos los colombianos desde chiquitos. En nuestra infancia siempre decíamos eso. Vean que es la técnica perfecta para que ya nos quede la arepita. Entonces es algo que salió como muy natural de nuestras abuelas desde la cocina, nos enseñaron esa cancioncita y se nos quedó a todos. Entonces aquí ya nuestras dos arepas, tenemos nuestro aceite calentando, vamos a revisar nuestras proteínas. Miramos, miramos, ya tiene un dorado muy bonito, nos selló muy bien. Aquí vamos a poner esto por acá, vamos a ir ubicando, vamos a ir organizando, siempre tener mucho orden en la cocina. Vamos a tener aquí precalentando un grill, yo lo tengo aquí a un ladito para hacer nuestras arepas. Listo, ya tenemos el grill para nuestras arepitas, nuestro aceite que ya está caliente, vamos a agregarle nuestro tocino a que se vaya haciendo, vamos a salarlo un poco antes de ingresarlo al aceite. Hay quienes les gusta, no sé si han tenido la oportunidad de ver otros videos míos donde les he explicado cómo se hace el tocino con harina y con condimentos para que ya nos quede con un sabor diferente y que nos quede un poco más crocante. Entonces vamos en este caso a hacerlo así muy al natural. Se agrega el aceite, ahí mismo comienza a burbujear. Recuerden que es muy importante tener el aceite en una temperatura perfecta, apta para fritura, ya que si está muy bajito de temperatura, lo que va a hacer nuestras proteínas y nuestras harinas es absorber toda la grasa posible mientras llega a su temperatura final. Lo que pasa con esta temperatura es que nos va a absorber todo y eso mismo va a quedar en el plato al momento de comer. Y si lo tenemos muy caliente, lo que va a hacer es un dorado muy rápido por fuera y nos va a quedar crudo en el interior. Entonces el aceite siempre chequear que no esté ni a punto de humo, ni esté tampoco muy frío, que apenas introduzcamos nuestra comida, nos empiece a burbujear rápidamente sin hacer como un burbujeo demasiado intenso, porque es uno de los indicativos de que aún no está, que ya está demasiado alto el fuego. Entonces, bueno, tenemos acá nuestras carnes, prácticamente nuestra carne de cerdo ya está lista, que esa se hace muy rápido. Vamos a agregarle sal, vamos a revisar nuestro arroz rápidamente, cerramos, el arroz ya pasaron pues los minuticos que eran, aproximadamente 15-20 minutos, revisamos es que haya secado la totalidad del agua, que no se haya quedado sueltecito y volvemos a tapar rápidamente, porque este vapor le agrega una humedad, que es la que nos hace que el arroz quede espolvoreadito, con mucha soltura y nos ayuda pues al sabor. Entonces listo, ya tenemos nuestra carne de cerdo, ya está lista. Que lo vamos a dejar por acá. Ya aquí donde menos nos dé el fuego para que no se nos seque mucho. Nuestro chorizo va en proceso, es un chorizo antioqueño, es un chorizo que tiene carne de cerdo, tiene cebolla, tiene sal, puede tener condimentos como la páprica, se está usando mucho en Antioquia, tiene gorditos de grasa, que es lo que hace que sea un chorizo muy jugoso, un embutido tipo salchicha alemana, pero con nuestros sabores criollos, con mucho cerdo. Y así aprovecharemos para hacer entonces, acá ya tenemos nuestro chicharrón haciéndose, vamos a ver unas tajas rápidamente, tajas de maduro solamente. Vamos a coger un cuarto, medio plátano, esto es solo para una sola persona. Y esta la vamos a hacer diferente. Aquí en Colombia las hacemos tajas de maduro en diagonal, que son tajas un poco más alargadas, como esto es para el desayuno que quiero, que quede como con los huevitos, que quede como con todo así para cuchareable. Esta lo vamos a hacer en una especie de cuadritos, como unos brunoise, eh, para luego juntarlo con los huevos
y con nuestra salchicha. Entonces vamos a hacerlo aquí, como, ¿por qué digo en especie de brunada? Porque no nos va a quedar cuadraditos perfectos, porque quiero que haya como esa visual de que sea algo rústico, de que sea algo bien colombiano, que lo que hacemos es que la monedita, el medallón, lo partimos en cuatro para que nos quede así puntiagudo. Quedan como mini nachitos, pero de taja de maduro. Entonces hacemos lo mismo con todos. Esto es solamente pues como para una porción, un cuarto de plátano. Y me voy a ayudar, porque el plátano se hace muy rápido, entonces me voy a ayudar de nuestra espumadera para, para hacerlo ahí mismo, de forma veloz, de forma controlada. Lo ponemos, lo dejamos aquí a un ladito del chicharrón, que no se nos vayan a ir por todo el aceite, para ahorita recogerlos de una manera más rápida y eficaz. Ya listo, acá ya tenemos nuestro chorizo, ya está listo. Entonces también le damos aquí en la parte que es menos caliente para que nos conserve temperatura. Queda un asado muy rico, queda con un color muy bonito, pues de un dorado intenso. Y vamos a terminar entonces con nuestros huevos. Nuestros huevos, pues vamos a usar 2 huevitos. Los vamos a hacer revueltos esta vez. Vamos a dar huevito y salchicha. Es algo muy común, algo muy paisa, muy colombiano. Acá ya tenemos el grill. Vamos a poner las arepitas a que se nos vayan haciendo lentamente. Le vamos a poner aquí las arepitas. Entonces se nos va a ir haciendo. Los frijoles ya los voy a apagar para que se nos vaya yendo todo ese vapor y terminarlos de una manera muy rápida. Vamos a bajar acá, vamos a organizar acá un poco nuestro set. Esta la tenemos acá por ahorita. Tenemos el quesito para nuestra arepa y nuestro calentado. Tenemos mantequilla para nuestra arepa también. Esto lo vamos a usar enseguida. Y vamos a coger un bowl. Vamos a quebrarle los huevos. Es 1, 2. Cuidado que no nos vaya a ir la cáscara. Quedó bien, los 2 huevitos. Vamos a agregarle una pizca de sal. Estos huevos también les podemos agregar cilantro, les podemos agregar lo que se nos ocurra que sea como mejor. Y aquí ya vamos a apagar nuestra plancha. Ya nuestro chicharrón está quedando con un color muy bonito. El oro rosa, oro de fritura que le llamo yo, porque la fritura hace que casi todos nuestros alimentos queden de un color dorado muy bonito, como si fuera oro. Entonces, vamos aquí a retirar nuestra fritura. Ponemos papel absorbente y vamos retirando. Vean, nuestros maduritos ya están color doradito bonito. Es algo que se hace muy rápido, le va a aportar mucha dulzura a nuestro plato. Entonces es como un plato que tiene todo, tiene salado, dulce, tiene fritura, tiene vegetales por el guiso, tiene mucha proteína. Vean, nuestro chicharrón ya está también, vean ese color tan bonito dorado, el cuerito está, la piel, aquí le llamamos cuerito a la piel está crocante, está burbujeante, que se ven como burbujitas que explotan del mismo, que queda con un color y una textura muy bonita. Entonces aquí ya tenemos nuestras frituras listas, vamos a ir poniendo por acá para ahorita emplatar. Vamos a bajar acá nuestro arroz, tenemos acá nuestro guiso, tenemos acá nuestras proteínas que ya están listas, las arepitas, los frijoles. Los frijoles en este momento vamos a aprovechar para hacer ruido un poco mientras bato los huevos. ¿Cómo vamos a hacer ese ruido? Vamos a hacer que se vaya todo, que la olla a presión expulse todo ese vapor para poder abrir. Dejamos que se vayan haciendo mientras vemos el proceso de los huevos. Listo, ya que bajó el ruido, ustedes pueden ver, batimos los huevos con un tenedor para que nos queden así bien, sin grumitos, sin partes amarillas, sin partes blancas.
Entonces aquí a los huevos le agregamos otra pizquita de sal, le agregamos un poquito de páprica y le vamos a agregar una salchicha picada. No es agregársela desde ahí, desde el momento que están crudos. Entonces le picamos una salchicha. Aquí en Medellín hay una cosa, son embutidos de salchicha normal y esta salchicha tipo ranchera, que lo que hacen es agregarle un sabor ahumado muy rico. Revisamos las arepitas, vamos a bajarle un poco el fuego, siempre controlando nuestro ahumador. Revisamos que estén sueltecitas. Ya para voltearlas enseguida, podemos dejar que se sequen un poco. Recuerden que la idea de la arepa es que genere una costrica durita, tostadita por fuera, pero que en su interior la masa esté suavecita y rica para el paladar. Entonces ya aquí tenemos los frijoles, ya le quitamos todo el vapor. Recuerden que las ollas a presión hay que saberlas manejar muy bien, para que no salga nada de vapor, para que el momento de abrir no vayamos a generar un accidente. Sacamos nuestra tapa, revisamos, todo se ve en orden, ya el frijol se ve bonito. Vamos a reservar aquí los huevitos un momentico porque son los que más rápido están. Como para culminar ya con nuestras preparaciones, voy a sacar por acá licuadora. Acá la licuadora. Voy a conectarla por acá. Vamos revisando nuestras arepitas. Volteamos. Para ahorita darles un sellado final. Ahí ya están crocanticas por fuera, pero en su interior vamos a sentir como su suavidad. Tenemos aquí nuestras arepitas y ahora sí nuestros frijoles. Les voy a mostrar. Entonces nos queda un caldito, nos queda la pezuña que recuerde que la vamos a dejar allá ahí porque es solamente cuestión de gusto, como para darle un saborcito. Vean, la pezuña queda así. Nos queda cocinada, nos queda sueltecita, el hueso se desprende como de la carne. Entonces vamos a dejarlo ahí que nos siga, pues que ya quede con el sabor, que nos puede servir para otra preparación. Vamos a preparar nuestro vaso de licuadora y en el vaso de la licuadora vamos a agregar la zanahoria, vamos a agregar nuestra cebolla, es muy normal que la cebolla se divida en 2 o 3 partes porque prácticamente es una preparación que se deshace por la cantidad de tiempo. Y vamos a coger nuestros ajos, recuerden, por eso hay que estar siempre en mente con qué fue que le agregamos el sabor, porque hay que recuperar nuestros 2 ajos. Aquí ya están con la cáscara, está nuestra cebolla y está nuestra zanahoria. ¿Para qué? Para que de pronto por error o por olvidadizos no se nos vaya a quedar la zanahoria ahí en su interior, o un pedazo de ajo grande o un pedazo de cebolla grande, que eso lo único que nos va a hacer es que al momento de consumirlo no sea una sensación o un sabor muy agradable en la boca. Vamos a aprovechar, como necesitamos que esto nos quede espesito, vamos a agregarle un cucharón con granos y vamos a coger del caldo del agua que le agregamos aquí a nuestros frijoles. Un tipcito o algo que me gusta hacer a mí es agregarle un poco de azúcar o panela. En este caso le voy a agregar un poco de azúcar granulada, que eso nos va a aumentar un poco el sabor. Y voy a rectificar, como sé que le eché poca sal al principio, vamos a rectificar acá con otro poco de sal. Y listo. Entonces licuamos rápidamente. Aquí va a haber bulla, entonces intentamos quedarnos en silencio mientras tanto para ya finalizar con nuestro emplato. Listo, ya licuamos. Vamos a retirar acá nuestra pezuña y la vamos a dejar acá a un ladito. Y aquí ya tenemos nuestros frijoles granos con caldito. Vamos a agregarle aquí
nuestro espesante natural, el que acabamos de crear en la receta. Queda con un olor muy rico a zanahoria con cebolla. Y con la ayuda de nuestra miserable, acá con el hogado, vamos a agregárselo de nuevo a nuestros frijoles. Eso nos va a espesar bastante, quedar ya como una sopa más espesa. Y ya les muestro el color tan bonito que genera. Revolvemos muy bien para que el líquido que quedó de nuestra sopa quede como en una crema y quede todo compacto y del mismo color. Es más, vamos a agregarlos a un bowl, tanto para mostrarles como para ahorita facilitar el emplatado. Y aprovecho rápidamente, como nuestro guiso quedó tan sueltecito, tan pequeño, entonces solamente es hacerle 2 o 3 veces con nuestro procesador y listo, ya. Por eso es lo importante de saber cómo queremos emplatar. Si lo hubiéramos cortado muy grande, teníamos que entonces procesar más tiempo para que quede un poco más puré, pero como cortamos igualmente pequeño, era solo hacerle 2 o 3 veces para que nos quede así, como una cremita, pero con sus trozos grandes de vegetales. Vamos aquí ya a retirar todo esto de la mesa. Y ya vamos organizando acá todo. Vamos a mover esto por acá. Vamos a tener aquí nuestros ingredientes restantes. Tenemos acá nuestros huevitos que ya vamos a finalizar. Realizamos nuestras arepitas, que ya están súper bien, con un color muy bonito. Apagamos ya acá. Vamos a bajar nuestros frijoles a un bol para mostrarles cómo quedan. Vean, quedan cremosos y con sus granitos. Entonces tenemos nuestros frijoles, tenemos nuestro guiso, tenemos nuestra fritura, tenemos nuestra carne, tenemos nuestro chorizo. Vamos a aprovechar a ponerlos acá con la fritura, a retirarle ya este papel. Entonces ya tenemos aquí proteínas y fritura. Vamos a tener acá nuestras arepitas también. Y por último, vamos a hacer nuestros huevitos de una manera muy rápida. ¿Cómo los hacemos? En una cacerolita con teflón antiadherente. Vamos a agregarles fuego. Vamos a agregarle aceite. Vamos a agregarle un poco de cebolla de rama, que nos suelte sabor y color. Vamos a tener acá sal, pimienta y huevitos revueltos. Entonces, veamos que el aceite caliente bien. Vamos a agregar nuestros huevos, que recuerden que ya los hacemos con la salchicha, con todo el sabor de nuestros condimentos. Y vamos a irlos revolviendo. Limpiamos acá nuestra miserable. Vamos ya organizando y limpiando mesas, tablas, ya esto no lo vamos a necesitar más. Y los huevitos los vamos revolviendo constantemente para que no nos quede tortilla. Entonces vamos a ir revolviendo, revolviendo, revolviendo. Es una cosa muy rápida, una manera muy fácil de hacerlos al revolverlos con anterioridad. Entonces vamos a ir revolviendo, revolviendo. Como eso nos ayuda mucho que la sartén sea antiadherente, entonces seguimos revolviendo, revolviendo y cada vez se va poniendo más espesos, los líquidos se va convirtiendo sólido. Recuerden que el bowl ya tenía sal desde el momento que los mezclamos en el bowl aparte. Entonces son unos huevos muy comunes acá en Antioquia, que si por ejemplo a estos huevos les agregamos un poquito de hogado, ya los llaman huevos pericos. Eso es muy tradicional en Antioquia, en Bogotá y en otras regiones pues, de Colombia, los famosos huevos pericos. Aquí son como unos huevos con salchicha y cebolla, que también son muy normal verlos el día a día en los puestos de comida, en los restaurantes en la calle, el trabajador en la casa hacérselos antes de salir a sus labores y listo, ya el grado de que si los quieren más sequitos, si los quieren así más húmedos, ya es cuestión de gustos. Aquí los dejamos que queden esponjaditos y húmedos y listo, apagamos, retiramos del fuego, ya nos quedan unos huevitos esponjados con cebollita y salchicha
y los vamos a hacer acá por el emplatado. Ya procedemos a emplatar. Vamos a limpiar. Tenemos nuestro arroz listo por este ladito. Y vamos a hacer entonces un recuento de todo lo que tenemos. Tenemos frijoles cremositos, espesos, con sus granos. Tenemos arrocito recién hecho, un arroz blanco. Tenemos nuestro hogado, nuestro guiso. Tenemos nuestros huevos tipo rancheros porque tienen una salchicha tipo ranchera que ya les explica el sabor, con cebollita. Tenemos quesito y tenemos mantequilla para nuestras arepitas. Entonces, ya teniendo todos estos componentes, vamos al emplatado. Vamos aquí a porcionar nuestro queso de una vez. Vamos a sacar una tajadita. Como son arepitas pequeñas, vamos a dividirla en dos. Entonces ahora sí, vamos a emplatar. Desde el emplatado es eso, que sea muy abundante, muy bonito, que tenga de todo, pero todo en el mismo plato. O sea, para que la gente diga, wow, ¿qué fue esto? Esto sí es 100% antioqueño. Entonces vamos aquí. Vamos a ir primero con nuestro arroz. Lo peinamos un poco y lo servimos acá a un ladito. Porque esto nos va a ayudar, como nos va a absorber naturalmente un poco. Los frijoles también lo que podemos hacer es en la olla revolver el frijol con el arroz, porque entonces vamos a dejar un poquito de arroz y la otra mitad lo vamos a revolver con los frijoles, que es la manera como más tradicional que los hacemos. Esto lo podemos pasar por una sartén, pero como esto está recién hecho, es lo que hacemos es revolver. Le revolvemos y este es el famoso calentado, ya el tradicional, la base de todo calentado es esto, ya todos los acompañamientos ya son a gusto de cada familia, de cada persona, pero este es nuestro famoso calentado como tal, que es el arroz revuelto con los frijoles. Entonces vamos a generarle aquí la capa. Yo lo que hice fue ponerle una primera capa de arroz como para generar este contraste de colores de blanco a café, porque todo el plato nos va a ir saliendo con esta gama. Vamos a ir aquí a poner esto por acá. Vamos a ir limpiando nuestro plato y vamos a continuar con nuestro emplatado. Entonces, bueno, vamos a continuar con las proteínas. Va acá nuestra carne. A ponerla por este lado. La podemos partir en trozos, la podemos poner entera. Vamos con nuestro huevito, que va a ser perfecto para acá, para este lado. Con nuestras salchichas y nuestra cebollita. Entonces vean, se va llenando el plato, o sea, esa es la idea, de que haya de todas las texturas, de todos los sabores, de todos los colores, de a poco. Vamos a poner aquí nuestras arepitas, que ya las vamos a culminar con nuestra mantequilla y nuestro quesito en un momento. Vamos a ponerle aquí entre nuestros huevitos y nuestros frijoles, nuestros platanitos, que sea como lo que en la cuchara nos unifique los sabores y nos aporte ese sabor dulcecito. Vamos con nuestro chicharroncito y vamos con nuestro choricito. ¿Cierto? Acá ya tenemos de todo un poco. Vamos a terminar con nuestro gao y con nuestro quesito y nuestra mantequilla. Pues ya teniendo aquí esto, vamos a untarles mantequilla a nuestras arepitas. Ya quedan con un brillo y con un sabor muy rico. Ya, si escuchan, queda un poco, quedan con una textura de crocancia por fuera, pero por dentro van a estar muy suavecitas. Agregamos mantequilla y culminamos con nuestro queso. Y esta sería nuestra receta del día de hoy, coronada con hogao, que nos va a dar mucho más sabor, mucho más color y presentación. Y listo. Esta sería nuestra receta del día de hoy, nuestro famoso calentado paisa. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y que lo hagan en sus casas o restaurantes. Hasta la próxima.